Bienvenidos, bienvenidas a todos a nuestro canal Sentidos Cristianos. Queremos mandar saludos a todos nuestros suscriptores, decirles que hemos escuchado sus peticiones y las hemos tomado en cuenta en oración. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y a propósito de hablando de suscriptores, hemos estado ahí revisando nuestros comentarios, las peticiones que ustedes nos dejan, ¿no? Y tenemos una pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Voy a leer la pregunta y el día de hoy vamos a intentar responder esta pregunta. Dice, ¿podría hablar de por qué hay un cambio de actitud del Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que nos han dejado, ¿no? Unos videos atrás, y el día de hoy queremos tocar ese tema. Amén. Un tema muy interesante, un tema que seguramente nosotros también estamos aprendiendo juntamente, pero un tema precioso donde nos vamos a responder esas consultas que nos hace esta persona, este suscriptor. Y empezamos, chicas, Sí, con un verso que nos dice la Biblia. Siempre nos vamos a reforzar en la palabra bíblica. ¿Sí? sí. Primero queríamos comentar, porque a veces he escuchado no solamente esta pregunta ahora, sino muchas veces, inclusive mi persona también en algún momento se la ha hecho, ¿no? Cuando quizás recién estaba comenzando a conocer de la palabra, cuando recién estaba estudiando o conociendo a nuestro Dios, ¿no? De que piensan que hay un Dios que es un Dios del Antiguo Testamento y hay otro Dios que es un Dios del Nuevo Testamento. Para responder esa pregunta, ¿no? Que a veces quizás alguno de ustedes se han hecho, le tenemos Deuteronomio 6:4, ¿no? Que nos habla de que Dios es uno, ¿no? Recordemos que hay un solo Dios, un solo Padre. Entonces tenemos que partir de esa premisa que está en la Biblia, ¿no? Recordemos que asumimos que la palabra es verdad, como dice también la Biblia. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia? Que Dios es uno, ¿no? No hay otros dioses, Dios es uno. Y eso lo vemos en Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y tenemos también en el Nuevo Testamento. Claro. Ajá. En el Nuevo Testamento también podemos ver que se sigue reforzando, ¿no? Se sigue diciendo lo mismo. Por ejemplo, en la primera de Timoteo, en 2:5, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Sigue siendo Jesucristo nuestro mediador. Pero sí, seguimos reforzando, ¿no? Que es un solo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, y quiero también aclarar, ¿no? Porque también por ahí escuché otra pregunta, hablando ahora que estamos aprovechando para responder preguntas, era, ¿no? Una pregunta que decía, pero en la Biblia dice que hay otros dioses. En la Biblia tenemos que aprender a leer también el contexto. No habla de que existan otros dioses, sino que en el Antiguo Testamento las personas adoraban a otros dioses, como siempre lo hemos visto a nivel no solo de la Biblia, sino a nivel cultural. ¿No? Por ejemplo, los griegos, los romanos, nosotros sabemos por ejemplo, de Atenea, ¿no? O hablando aquí de Perú o de Sudamérica, ¿no? El tema de los incas, los mayas, ¿no? El dios Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros como personas, ¿no? Como seres humanos, adoramos ciertas cosas a las que lo volvemos un dios, por así decirlo, desde nuestro entendimiento, lo asumimos como dios. Pero la Biblia nos dice otra cosa, ¿no? Como decía Nikki, lo podemos ver en Timoteo, en Deuteronomio, que Dios es uno, ¿no? Entonces, esa es la aclaración, ¿no? Porque sí en la Biblia habla de otros dioses, pero dice que las personas adoraban o habían asumido que hay a adorar a otros dioses en vez de a Dios Padre, ¿no? Al Dios Israel, que es el Dios que todos conocemos y del que habla la Biblia. Entonces, aclarando esa preguntita también, esas son algunas de las referencias. Hay muchas en la Biblia, van a poder encontrar un montón, ¿no? Pero pueden, si recién están aprendiendo, ¿no? Como nosotros, pueden buscar esos versículos que les hemos dado ahora para poder comprender un poco más esta idea. Y también queríamos aclarar justamente o reforzar esto con, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque la pregunta también hablaba sobre un cambio de Dios o un nuevo Dios o un antiguo Dios o como que hay un cambio de actitud. En Malaquías 3:6, ¿no? En
Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, ¿no? Entonces, aquí podemos nuevamente ver que se refuerza esta idea, ¿no? Exacto. Se refuerza esta idea que Dios es el mismo, no es que hay un Dios del Antiguo Testamento y luego Y hay otro un del Dios Nuevo. del Nuevo, ¿no? O que Dios ha cambiado su parecer o su sentir, sino que Dios siempre va a cumplir sus promesas, como dice su palabra, y Dios es el mismo. Y también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Claro. Después de Malaquías. En Sí. Santiago 1. en Santiago Ajá. 1:17, ¿no? Donde seguimos reforzando que no hay mudanzas, no hay cambio, no hay variaciones, ¿no? Sigue siendo la misma esencia. Exacto. Es el ¿no? mismo Dios, como ya lo hemos visto, estamos revisando que Él es el mismo, no hay otro Dios. Podemos recordar un poco la historia cuando Moisés se presenta en la zarza con el Señor, porque el Señor le llama, y Moisés le pregunta, ¿no? Y cuando me pregunten los israelitas, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? ¿No? O sea, y él le dice, el Señor le dice, yo soy el que soy. El que soy. Que estudiando la versión correcta sería yo seré el que seré, porque Él es el mismo, la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. O sea, quiere decir que Él siempre va a ser Dios y su esencia no va a cambiar, y ya vemos que, como nos dice Gerald y Nikki, en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza, Él es un Dios inmutable. Y para acompañar ello, podemos ver en Isaías 48:12, que dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Reforzándose la idea que también vemos en el último libro, En ¿no? Apocalipsis 1:8, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, Él es el mismo. Podemos darnos cuenta que Él no ha cambiado. Y su esencia es la misma. Él no ha cambiado su carácter. Y como veíamos ahora cuando estudiamos, veíamos que dice la palabra en Números, dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ¿no? Entonces, es que, ¿qué nos da a entender con ello? Que Dios no miente, nos da a entender que nosotros como seres humanos, como hombres, a veces cambiamos de parecer. Pero Dios, cuando ha prometido algo o cuando Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Entonces, todo ello estamos revisando para reforzar esta idea, que es un solo Dios, un solo mediador, que existe entre nosotros y el Padre, que es Jesucristo. Y ahora también estamos viendo que Él es el mismo, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Y también podríamos ver Salmos. ¿Sí? El mismo hoy, ayer y siempre, ¿no? Amén, que Él es el mismo. Sí, en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Jesucristo es Dios. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero no son tres dioses, No, sino es un solo Dios. Es como dice la palabra. Amén, amén, así es. Y justamente hablando de ese tema, ya que quizás hemos podido aclarar un poquito, ¿no? Que Dios es uno, que Él es solo Dios, ¿no? Y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando quizás hemos entendido esto también, porque hay algunas personas que sí lo entienden, ¿no? Pero aún se cuestionan el tema del cambio de actitud, ¿no? Como que ven, entre comillas, que Dios actúa de manera diferente en el Antiguo Testamento y una diferencia en el Nuevo. Quizás podríamos contestar esa pregunta, o ¿cómo lo ven ustedes? Hace un momento comentabas, ¿no? De que teníamos las leyes, ¿no? En el Antiguo Testamento, y después no fue necesario esas leyes porque ya tenemos a nuestro Mesías, ¿no? A Jesucristo. Entonces, por ahí es que se puede decir que hubo un cambio, ¿no? No. Que, La palabra bien claro nos dice que ninguna jota, ninguna tilde ha sido cambiado. Jesús no vino a cambiar la ley. Ujú. Él vino A a cumplirla. cumplirlo. Y creo que es esto, ¿no? O sea, la gente ve como algo dividido, pero el plan de salvación estuvo dado desde el antes. inicio. Desde antes de la O sea, creación, de- porque Jesús dice que Él fue antes de la creación ¿no? de este mundo. Entonces, o sea, hay un plan
por el cual vino Jesús a hacer cumplimiento de la palabra y escrita, ¿no? El verbo hecho carne es Jesús. Entendamos justo lo que tú hablabas hoy día, ¿no? Tú decías, ok, en el Antiguo Testamento se regían por factores de los mandamientos, De los mandamientos, ¿no? De las leyes. Ahora, recordemos que los judíos tenían 613 mandamientos. Y si de los 613 basta que uno ya incumplía en un mandamiento, quiere decir que ya no sería salvo, ¿no? No tendría derecho porque no sería justificado. Entonces, la ley no era un mecanismo de salvación. La ley era para detectar cuán defectuoso yo soy. Ahora, hay algo, ¿no? Porque la gente podría decir, bueno, entonces, ¿por qué Jesús no vino desde el inicio, ¿no? Y es que algo que ocurre es que Dios es un Dios de orden, es Amén. un Dios que Gloria a tiene un Dios. plan. Sí. Es lo mismo que diríamos ahora. Entonces, ¿por qué Dios no viene? Porque todavía no es el tiempo que tenga que regresar el Señor. O sea, Dios es un Dios de orden, un Dios de plan, y que lo que está escrito en la palabra se va a cumplir a su debido tiempo. Todo se va a cumplir. La palabra dice que a todo va a dar cumplimiento. Y como lo mencionaste, Cintia, no, o sea, no se va a cambiar ni una jota, ¿no? O sea, creo que la palabra menciona que se va a cumplir y no va a haber cambio de ninguna Nada, jota. quiere decir que Él no ha venido a cambiar nada. O sea, Ujú. Y yo creo que aquí, bueno, para ir como haciendo el tema de ir entendiendo, recapitulando, ¿no? O sea, justamente hablamos de dos etapas, ¿no? O sea, para las personas quizás nuevas, yo me gusta hablar sobre todo para las personas nuevas, porque yo también he sido nueva en algún momento, bueno, todas, ¿no? Pero es como que en el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a encontrar, no? Es todo antes de la venida del Mesías, ¿no? Y en el Antiguo Testamento lo que vamos a encontrar es justamente las promesas de Dios a su pueblo de que va a venir el Mesías. Y en el Nuevo Testamento lo que ya encontramos justamente, ¿no? en los Evangelios es justamente a Jesús, ¿no? Cuando ya llega el Mesías, el cumplimiento de esa promesa, y Jesús viene, como dice Cintia, no a cambiar las leyes, sino a cumplir justamente la promesa de Dios, ¿no? Y hablamos un poquito también del periodo de gracia, quizás nos podrían explicar para que la gente pueda entender un poquito más del plan de Dios, porque sabemos que Dios tiene un plan. Ahora es conocer, ¿no? Ese plan. Así es. Y ahí vamos a poder entender que es el mismo Dios, que no ha cambiado su actitud, que no ha cambiado sus promesas, sino que tenemos que conocer el plan de Dios. Porque para algunos como que no castigar, no. No, No, pero es que también en su palabra dice, ¿no? Que Dios puede ser amor, es tardo para la ira, ¿no? pero rico en En misericordia. misericordia. Así nos No, dice su no palabra. quiere decir que el Señor no se enoje, no dice airaos, ¿no? Entonces también vemos ahí que Pero no pequéis, dice, ¿no? sí, Entonces, claro, por eso creo que nos cuesta un poco asimilar y sí entiendo la pregunta cuando dicen ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento se muestra tan, o sea, lo ves de una forma? Claro, ¿no? Te manda las plagas. Exacto, que tienen ira, ¿no? No, Pero y el nuevo es puro amor y ya no hay castigo. No, todo Eso todo es lo mismo. O sea, ya a la luz de la palabra estamos viendo que en Él no hay mudanza, no hay sombra de no hay variación. variaciones. En Él no hay cambio, que hay un solo Dios. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando nosotros vemos, a mí me costaba antes mirar, y cuando yo miraba por qué este pueblo de Sodoma había sido todo destruido y vino un juicio contra esta nación, Sodoma y Gomorra, entonces luego ves al pueblo de Israel yendo al cautiverio, yendo como esclavos, siendo una nación que Dios prometió estar con ellos, pero también en esas promesas Dios le dijo, si ustedes se separan de mí, entonces no es que le va la maldición, sino que el hombre cuando se separa de Dios, ¿a dónde se va? Al pecado, al mundo, a las Dios no habita tinieblas. en tinieblas. Y Dios no habita No. porque Dios es Dios de luz. Es santo. Dios es santo. Entonces, ¿qué hace? El ser humano se aparta. Entonces, de repente hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero el próximo episodio vamos a hablar de casos prácticos, haciendo un comparativo, y a la luz de la palabra ustedes van a darse cuenta que es necesario, o sea, nosotros hoy de repente la justicia aquí en el Perú, y creo que en todo el mundo, se puede comprar, depende de cuánto dinero tienes,
y tú la justicia lo puedes poner, o sea, como tú quieras, a tu conveniencia. Pero Dios es un Dios justo y por eso Él tiene que juzgar el pecado, tiene que juzgar el mal. Y nos vamos a dar cuenta que ese juicio sigue hoy permanente. Sí. Porque lo que uno va a sembrar, la misma palabra dice que lo vamos a cosechar. Entonces hay que cuidar. La palabra nos dice, escoge la bendición y no escojas la maldición. Ahora, depende de cada uno. Escogemos el bien, como le decía en el libro de Deuteronomio, Dios a Israel, escoja el bien, le decía, ¿no? Me has hecho acordar también a Juan, la vid verdadera, Ajá. ¿no? Si apartados de él, serán echados, ¿no? Todo fruto que no debe, toda rama que no Todo dé pámpano fruto. que no dé buen fruto será echado al agua. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, ya que hoy día es un día de contestar preguntas, y yo a veces leo muchas preguntas, ¿no? Que decían, o sea, hay esa creencia de que, o sea, estoy maldecido por el Señor, ¿no? O sea, pero Dios no maldice, porque Dios es un Dios de santidad, ¿no? Cuando referimos a eso, como dice Cintia, es que nosotros nos apartamos del Señor, pero no es que Dios nos va, no sé, nos castiga, nos manda, no. Un rayo, porque te has portado mal, un trueno, una enfermedad. No, porque tenemos esa costumbre de, pero ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me dio esta situación? ¿No? Y es una invitación a reflexionar, ¿no? O sea, de que en qué estamos viviendo, no en qué estamos habitando en luz, estamos habitando en tinieblas, no decimos que las personas que conocen la palabra no vivamos aflicciones ni vivamos pruebas, ¿no? Que forjan nuestro carácter, otro día hablaremos de eso, pero es importante, ¿no? Que si en este momento, por ejemplo, estamos viviendo momentos de aflicción, momentos de necesidad, justamente es que, ya hemos hablado en unos videos anteriores, Dios prueba nuestro corazón, ve nuestro corazón, y es en momentos justamente de aflicción donde tenemos que acercarnos a Dios, porque eso lo vemos en Jesús en el Nuevo Testamento, pero también lo vemos en el Antiguo Testamento, porque Dios muchas veces también, ¿no? Vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿no? Cuando el pueblo vuelve a Él y Dios nuevamente está ahí como un padre esperando a su hijo. Sí, ¿no? la próxima sesión creo que vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sí. Y algo que para historia, porque esto está comprobado, en mayo de 1948, esa nación que no era nación, esas personas que no tenían un país y que vivían dispersados por todo el mundo, y por el tema después de la Segunda Guerra Mundial vemos el Holocausto y 6 millones de judíos muertos, es donde se declara, y en el mes de mayo de 1948 se crea la nación. Y como en el libro de Isaías vemos que el Señor dice, en un día se creará una nación, en un día concebirá a luz una madre, o sea, entonces hay promesas, por eso les digo, es tan precioso cuando nosotros vemos a ese Dios, porque ese Dios de poder, ese Dios de milagro, ese Dios que no cambia, es el mismo hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer solamente es buscar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y apartarnos del mal, porque la Biblia sí dice, si tú sabes hacer el bien y no lo haces, te es pecado. Entonces, cuidémonos. También en Apocalipsis dice, el que está haciendo maldad, que siga haciendo su maldad, pero el que es santo se santifique más. Entonces, cerramos con esos versos para que ustedes puedan un poco meditar, un poco reflexionar también, y la próxima clase pues veremos, ¿no? Casos prácticos. Casos prácticos. Si hay más preguntas también pueden dejarlas. Sí. Ajá. Y nosotros vamos a Estudiar. y responder conforme a la Biblia. Amén, así es. Muy bien, les agradecemos entonces por escucharnos, por haberse suscritos. Y bueno, inviten a otras personas también para poder compartir esta palabra, ¿sí? Muchas bendiciones a todos, entonces nos despedimos. Chao. Gracias, Dejen Señor. sus preguntas, sus peticiones de Dios les oración, bendiga. que les leemos. Cuídense. Amén, gloria a Dios.